Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí con el Orgaz. Muchísimas gracias, bonicos y bonicas. Ay, de verdad es que no me puedo desprender de este jersey. Le he cogido cariño. Mira que si tengo que llegar al mes de agosto y estar con él porque no quiero desprenderme. Me siento cómodo con él. Me siento vestido, elegante con este privata vintage. Que se vea, que se vea. Esto tiene más años que Cristo bendito, más que yo. Bueno, a ver, es mi homenaje a las prendas de ayer, hoy y siempre. Bueno, igual que este perfume, Iron Duke de Beaufort. Voy a echármelo, ¿no? Para empezar, aunque ya lo llevo puesto, menudo exceso. Ya lo llevo puesto, de verdad, de la buena. Tocaría hacer la aproximación. Así que vamos con ello y así mientras tanto os describo que efectivamente vamos a encontrar un caballico en lo que es el dibujo de este Iron Duke, concentración Eau de Parfum, y que, bueno, pues le damos la vuelta y tenemos pues unas consideraciones de lo que es la empresa. Abrimos en formato completamente libro y tenemos aquí un caballo rampante al más puro estilo bizarro y nos encontramos la botella súper sencillica, porque es una botella muy sencillica, con el tapón de madera estilo Yves Rocher, porque es así y es el mismo modelo, botella cuadradica con el caballete también, súper bonito, gracioso y fantástico, y un vaporizador que funciona churrero, porque no va bien, el vaporizador no me gusta absolutamente nada, y es que si digo que está bueno, pues estaría mintiendo, pues de una forma completamente apocalíptica. Bueno, vamos que nos vamos, señores míos, señoras mías, con las notas de salida, corazón y fondo. Bien, tenemos lo siguiente. En la parte superior de aquí del tapón viene lo que es el Beaufort aquí puesto, grabado en la madera. Vale, pues las notas de salida, corazón y fondo van en bloque. Tengo que comentar que aparte es muy especial, es una fragancia especial. Es una fragancia que entiendo unisex, a pesar de que es marcadísimamente masculina. Muy, muy masculina. Marcadísimamente, y hago mucho hincapié en esto, marcadísimamente masculina. Cuero, pólvora, tabaco y ron declarados como notas de esta fragancia. Bueno, es un monstruito, tengo que decirlo, pero es un monstruito controlado. Quiero decir que 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente 45 minutos, 1 hora, que se retraen poco a poco, pero aguanta y supera las 10 del tirón. Cae en ropa y olvídate, porque os puedo garantizar que cae en ropa y tenéis que limpiarla muy bien, porque el aroma de esta Iron se queda clavadísimo. No sé si quedarme con la botella o con la caja todo el tiempo, porque es que me mola más. Me voy a quedar con la caja en la mano. Me da más rollo tener la cajita en la mano que no la botella. Me gusta más. Bueno, si no la tiro yo y la rompo. Por cierto, hablando de romper, si se os rompe son 140 euros la botella, que no está mal. O sea, son 50 mililitros, 140 euros. Que yo prefiero comprar este tipo de perfumes que no tanto en cuanto cosas de lo que sería el pop, perfumería del selectivo. Tal cual lo estoy sintiendo. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar a atacarle, pues una fragancia especial. No considero que sea una fragancia retadora. También tengo que comentar que voy a mirar la fecha de publicación del perfume. Me parece que es el año 2017. Reza la fecha de publicación el año 2017, correcto. Y o sea que fue antes que otra fragancia a la cual a mí personalmente me recuerda muchísimo. Muchísimo. Bueno, más la otra es la que vino después, y es Sadonaso. Sadonaso tiene unos tintes marcadamente de Iron Duke. Es que son, y podría decir, primitas hermanas. Primitas hermanas. ¿Vale? Lo digo porque así ya tenemos un contexto. Fragancia que es muy alcohólica en la salida, pero fragancia que es alcohólica, pero no por los alcoholes, sino porque efectivamente tiene ese toque de ron que es potente. Pero es un toque de ron que se va a perder relativamente pronto, como a los 15 minutos, va a seguir estando, pero pierde todo lo que es ya personalidad en pro de unos tonos como a pólvora, porque realmente huele a pólvora, pero es que esa pólvora luego después se va transformando y podría entrar en los devaneos de esa Sadonaso, en los cuales el perfume parece que está oliendo a pipí, a urinario, ¿vale? Y ojo, cuidado, porque esto lo estoy poniendo y diciendo
para que os hagáis una idea de cómo huele, porque seguramente muchos de vosotros ya habéis olido la Sadonaso. Yo en Sadonaso tampoco le encontraba un olor excesivamente y marcadamente a orina, pero para que pongáis en contexto cómo está la cosa y hacia dónde van los devaneos. ¿Pero por qué se produce esto precisamente? Se produce por ese juego que hace el toque de pólvora, que está subidísimo, junto con el cuero, que marca a tope. A tope. El tabaco lo encuentro no tanto en cuanto una nota media, quizás esté más subido en concentración el tabaco, porque tengo esa sensación de que lo siento mucho más cuando la fragancia está muy asentada ya. Cuando ya lleva a partir de la quinta hora es cuando me emerge un tabaco crema, que además en Iron Duke se vuelve completamente dulce, se torna dulce, es una fragancia que se torna dulce, pero la impronta de la salida con ese aroma, ron, pólvora, hace también ahí un mix junto con otra serie de cositas, hace un mix tan extraño que hay que pasarlo. Una vez que se pasa ese tramo tan sumamente animálico, porque se vuelve animálico de que te mueres, muy animálico, la verdad es que bastante salvaje. En el momento que pasa, la fragancia es otra cosa, pero tenéis que dejar que pase. Pasa y entonces ya empiezan a emerger hasta incluso flores, se sienten, es muy del agrado, pero chicos, ojito, cuidado. No, vuelvo a repetir, yo no la considero excesivamente retadora ni nada de eso, simplemente que tiene ahí un tramo que puede oler a urinario que no se lo quita, vamos, es que no te se lo salta nunca, mejor dicho, un caballo. Es una recreación muy ecuestre y lo bueno que tiene también es que me gusta porque no está tanto en cuanto sustentada en algo que podría ser mucho más sencillo como la madera de oud. Sustentar en madera de oud. No, la cosa va por otro lado. Y de verdad yo lo agradezco. Es otra sensación, otro estilo y sobre todo la originalidad de haber sido lanzada en el año 2017 sin tanto ese bombo quizás que ha podido tener la Sadonaso, cuando anteriormente ya teníamos esta Buford, como se diga, de Iron Duke o Iron Duke de Buford. Nunca mejor dicho. Y es que esas flores también reciben el sustento de notas de iris y se vuelve también en el fondo agreste porque lleva musgo de roble, abiertamente declarado en la composición de la caja. Lo podéis ver que no es ningún misterio, que para eso ponen en el INCI qué es lo que lleva, lo que deja de llevar. Me parece un trabajo muy chulo, me parece sobre todo que es un precio brutal. Os recomiendo, lo dejo claro siempre, yo no me llevo un duro de esta gente ni tengo colaboraciones con nadie, al menos de momento. Cuando la tenga hago un festival, os lo digo en Orgaztalk, que es el canal de los directos, pero yo mientras tanto no pienso decir que tengo unas colaboraciones porque no las tengo. Y si las tuviese pues lo diría. Chicos, chicas, súper recomendable. Me gusta para utilizarlo por la noche, que es cuando yo veo realmente que esto puede tener ahí un punch muy importante y jugar un juego erótico festivo a saco. Pero por las mañanas y por la tarde no me gusta tanto. Ocasiones especiales: si eres un invitado a una boda, a un bodorrio, plantifícatela. Una boda de noche. Una boda de noche. Sí. También tienes un divorcio y da igual, aquí los divorcios se van a juzgar por la mañana, te lo pones también para fastidiar a tu ex, porque sabes que no le gusta nada y vas a fastidiarla. A ti te vuelve todo loco, pues ella que se fastidie. O él, cuidado, que ahora ya los divorcios son diversos, así que cada cual lo elija. Me parece una fragancia que no tiene edad. Me refiero que no tiene edad a partir de que puedas pagarte 140 euros tú por tu trabajo. No con el dinero de la beca que se tiene que ir a los estudios. Entonces, 20 años, a partir de 20 años, porque es muy juguetona y sobre todo porque la considero nocturna. Esta de aquí, nocturna. No me gusta... A ver, si es invierno y hace frío, os la podéis poner sin problemas. Pero... tiene ese je ne sais quoi que estoy diciendo, que tenéis que pasar determinados tramos de la fragancia para que se vuelva realmente accesible y sea una fragancia que pueda gustar a todo el mundo.
Y ese tramo hay que pasarlo. Y ese tramo normalmente por las mañanas que vamos deprisa y corriendo por todos lados, que cogemos a lo mejor esta fragancia, esta Iron Duke, nos la atizamos y llegamos al trabajo echando un olor que no sería el más adecuado. No sería el más adecuado. Entonces, si ya la lleváis madurada desde la casa, ya os levantéis a las 5 de la mañana y entréis a las 9, pues entonces sí, porque vais a ir perfectos y nadie va a notar ese olor orgánico, vamos a llamar un olor orgánico, dentro de vuestro cuerpo, vuestro ser, por encima vuestro. No sea que alguien pueda pensar que os habéis podido hacer, os han escapado unas gotitas en el pantalón, y esto pues no queda bien. Chicos, chicas, que me parece a mí que poquitas cosas más. Sí que son unos 2 metros, como he dicho, que luego se va quedando próximo, pero es que esto es perceptible durante esas 10 horas de vida que le doy, ¿eh? Se queda en distancia próxima, pero son 70 centímetros, o sea que esto se huele, o sea, no hay problema. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Os recuerdo que os suscribáis, le deis al like y distribuyáis los vídeos por todas las redes sociales, que os voy a estar profundísimamente agradecido. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen, mein Herr.